¿Qué opinas de Nina Kulágina y la telequinesis? Muy fácil. Nina Kulágina fue descubierta haciendo trampa. Toda la época aquella de los grandes poseedores de poderes paranormales en la Unión Soviética, pues se correspondía a la época de los poderes paranormales en Occidente. Cuando estaban los de la Universidad de Duke, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora me acuerdo cómo se llamaba el que hacía las pruebas de telequinesis con las tarjetas, las cartas Zener, que luego cuando llegaron gente como Randy, y vieron las cartas Zener y dijo, es que por atrás se ve qué símbolo tienen, pues no tienes que adivinarlo. ¿Y esto qué es? La estrella. Ay, ¿cómo lo sabes? Porque se ve desde atrás. Es translúcida la carta, soy imbécil. Por eso las cartas de juego normales tienen dibujos en la parte posterior, en el reverso, para que no veas el rey de copas o el as de picas que tienes de enfrente. Bueno, fueron los años en que estúpidamente tanto la CIA como la KGB pensaron que los poderes paranormales podían servir para la Guerra Fría. Gastaron muchísimo dinero. El proyecto MK Ultra era el MJ-12. El de los hombres que miraban fijamente a las cabras. Que ahí está perfectamente mostrado el ridículo que fue esto. Entonces, en Estados Unidos se buscó y se echó muchísimo dinero a la investigación paranormal, a ver qué poderes paranormales. Podríamos usar la telequinesis, la telepatía, la visión a distancia, la precognición para defendernos de nuestros enemigos y atacarlos, por supuesto. Y los rusos hicieron exactamente lo mismo. Nunca supimos, no hemos sabido, alguna vez se desclasificaron las cosas, si gente como Nina Kulágina, no me acuerdo cuál era la otra, pero había otra que era genial, eran parte del truco. O sea, eran parte de la KGB dándole a entender a Occidente que estaban controlando los poderes paranormales para la Guerra Fría, o le estaban viendo la cara a la gente. Nina Kulágina, por ejemplo, tenía un truco que es buenísimo, el de mover la brújula, ¿no? Le ponías una brújula y ponías un capuchón de vidrio y ella ponía las manos fuera del capuchón de vidrio, se concentraba mucho, y de pronto la brújula se movía. Y dices, ¡wow! Usaba un imán pegado a la rodilla. Entonces se acercaba a la rodilla y decía, sí. Y lo puedes ver en algunas de las filmaciones que hay de Nina Kulágina. Entonces, eran todos falsos, eran todos embusteros, eran todos engañadores, que engañaron a muchísimos científicos que no tenían la atingencia para darse... Lo que decía siempre Randy, los científicos no se daban cuenta que los engañaban porque los científicos no están acostumbrados a que sus objetos experimentales los engañen. Tú estás haciendo experimentos de química, el hidrógeno y el amoníaco no te van a engañar. Si estás estudiando conducta de ratones, los ratones no van a decir, ahora vamos a verle la cara de tonto al experimentador. No. Entonces, gente como Uri Geller, gente como sobre todo Uri Geller aquí en Occidente, pues le vieron la cara a los investigadores con gran facilidad. Y entonces se entraron en acción los magos, como mi queridísimo James Randi, y dijeron, no, es que usted no sabe, aunque usted sepa controles científicos, no conoce los controles de la magia. Y lo pueden ver la cara. Y me acuerdo que hizo un proyecto James Randi con 2 magos a los que llevó como grandes expertos paranormales a un laboratorio. Y en el laboratorio les estuvieron viendo la cara, pero durante semanas o meses, los 2 jóvenes magos haciendo creer a los científicos que tenían poderes paranormales impresionantes. Creo que uno de ellos fue brillantísimo, tenía una videocámara de estas que se usaban entonces, muy aparatosa. Entonces se acercó a verla y le escupió a la lente. Y luego tenía un fantasma que lo seguía por toda la habitación. Cuando vieron el vídeo estaban alucinados. Claro, porque no podías ver. El vídeo lo veías después. No estabas viendo el vídeo en vivo, como ahora. Entonces luego se limpió la lente sin que nadie se diera cuenta. Y cuando vieron el video, la videograbación, ¡ay, mi madre! Lo sigue un fantasma, el fantasma en un escupitajo. Cosas así. Entonces no hay nada de eso. Si hubiera, ya lo hubiéramos encontrado, porque si hubo un intento en los años 60, 70, 80 y 90, enorme. Millones se gastaron, tanto a nivel privado como por parte de los ejércitos, sobre todo estadounidense y soviético, pero no dudo que también el británico y también el francés y también el alemán, intentando encontrar poderes paranormales que pudieran usar para sus designios
bélicos y no han conseguido nada. Y los espías hoy en día pues, siguen haciendo las cosas como antes. Ahora tienen apoyos digitales, pero no tienen apoyos paranormales.